Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa tan hermoso que el Señor nos regala de Mundo Joven. El día de hoy cargadísimo de temas muy importantes para nosotros, ya que recordamos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, esa vida que Él nos da a través de esta resurrección que nos demuestra que su promesa se ha cumplido para nosotros. Y el día de hoy nos acompañan personas también maravillosas que nos van a contar un poco de su experiencia, su testimonio a través de lo largo de todos los años que han vivido en el servicio del Señor y tanto en su vida diaria. Entonces sean todos bienvenidos, un placer compartir con ustedes. Gracias Macarena. Sí, vamos a poder presentarles, que la gente les conozca, pero antes que nada muchísimas gracias por su sí, para que las personas conozcan lo que hace la juventud, lo que hace la familia, para poder hacer conocer las maravillas que el Señor nos da todos los días. Entonces vamos a empezar acá con Arturo Suárez. ¿Cómo estás? Bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias también por el tiempo, ¿verdad? Porque hacer un programa así lleva su tiempo, lleva su dedicación. Entonces, en realidad las gracias a vos y a Dios, ¿verdad? Sí, que nos da la oportunidad de estar aquí. Bueno, mi nombre es Arturo, ¿verdad? Pero en el ámbito pastoral me conocen por un apodo que puso mi familia, específicamente mi hermana, que es Pepe. Pepe. Sí. Y bueno, desde ese apodo me conocen a nivel pastoral y bueno, ya llevo muchos años trabajando con los jóvenes a nivel pastoral. Empecé también en pastoral juvenil, catequesis de jóvenes, sobre todo confirmación. Y bueno, hoy me aboco a lo que es prácticamente acompañar a comunidades, formación y bueno, de todo un poco, digámoslo así. ¿Y a qué te dedicas, Pepe? Bueno, laboralmente. Sí. Bueno, laboralmente soy licenciado en psicología, me especialicé en interrelaciones personales, sobre todo en la adolescencia, lo que es la juventud, y también soy contador, o sea, van a decir, bueno, contador y psicología, sí, así mismo, fue bastante compleja mi decisión, pero al final esa complejidad hace que hoy me sirva mucho en lo que estoy haciendo, tanto en la parte contable, que es la labor que hago, que es el sustento de cada día, así como en la parte en psicología, que me ayuda con el trato y justamente llevar la palabra de Dios en este mundo joven. Entonces todo se complementa dentro de lo que es tu vida, ¿verdad? Sí, se complementa y muchas veces digo, a veces de repente nos suceden cosas tan complejas que a veces no podemos entender en el momento, pero después pareciera que Dios nos muestra como un rompecabezas después
su voluntad. Muchísimas gracias, Pepe. Ahora vamos a conocer a esta hermosa familia que vienen todos juntos a acompañarnos, a animarnos también con las músicas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Margarita, soy la mamá. Sí, ellos son mi familia, somos de la parroquia Cristo Rey de Moracué. Soy mamá de 4 hijos. Mi esposo Hugo, ¿verdad? Juntos estamos sirviendo a nuestra comunidad dentro de lo que es el Ministerio de Música y también estamos adentrados en lo que es el cuerpo de catequistas. Estoy en la parte de catequesis de niños y en realidad estamos tratando de servir en todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero estamos más abocados a lo que es catequesis y alabanzas dentro del Ministerio de Música. Muchísimas gracias, Margarita, un placer. Ahora nos vamos con el señor Hugo. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que mi esposa ya me presentó. Realmente en el ámbito de nuestra comunidad a mí me conocen por el esposo de Margarita. El esposo. Sí, yo me llamo Hugo y sí, así como decía mi esposa Margarita, es un tiempo que empezamos con el Ministerio de Música y después nos fuimos involucrando. El Señor no se fue también llamándonos a otros servicios. Yo también estoy en la parte de catequesis de jóvenes y ahí vamos. Espectacular, muchísimas gracias, señor Hugo. Ahora con la princesa de la familia. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucero, soy la tercera de 4 hermanos. Actualmente estoy estudiando comercio exterior, estoy trabajando en un emprendimiento mío con la familia y también estoy trabajando en el área de docencia en informática en un instituto y soy la música de este coro y la cantante. Entonces, mucho gusto. Y me gustaría saber qué es el emprendimiento, ya me dio curiosidad sobre qué es el emprendimiento que están trabajando. Estoy teniendo un emprendimiento de sublimación sobre tela, sobre prendas de vestir. Estoy haciendo llaveros personalizados, vasos personalizados, lo que se te ocurra. ¿Y tienen alguna red social así para que la gente les busque y ya les hacemos conocer también el emprendimiento, ¿verdad? Sí. El arroba es @cherry_no_fruta. Ese es el cherry no fruta, tiene que decir. Espectacular. Con Y. Entonces, para que nos sigan un poco por Instagram y vamos a estar esperando. Claro, los followers. Claro que sí. Es importante, es muy lindo que puedan trabajar en familia porque muy poco se ve a la familia juntas sirviendo y es muy loable realmente que ustedes puedan dedicar tanto su tiempo a emprender juntos y que eso también les dé tiempo para poder servir al Señor formando a otros jóvenes, a otras comunidades. Y me encanta porque ambos, ¿verdad? Desde distintos puntos, desde distintas perspectivas, pueden complementar su vida diaria con lo que es el servicio a los demás, porque eso es muy loable. Así que muchísimas felicitaciones a todos, ¿verdad? Y le pedimos así como que le puedan seguir a ellos en su emprendimiento, que puedan seguirle también a Arturo, ¿verdad? Que él también tiene un programa de radio, ¿verdad? Sí, un programa de radio en Radio Fátima, por el momento online, y se llama Un Café con Dios. Entonces también vamos a poder seguirnos y poder empaparnos de todo lo que el Señor nos da, estas oportunidades de poder conocernos, ¿verdad? De poder dialogar todos juntos en pos de esta misión tan grande, que puedan seguirles a ellos, pero también que puedan seguir a Mundo Joven. Ya tenemos página de Facebook, ya tenemos de Instagram, hasta de TikTok tenemos, ¿verdad? De YouTube, ¿verdad? Que más adelante vamos a tratar de alzar los programas también grabados a través de YouTube. Entonces que puedan seguirnos Mundo Joven, ¿verdad? En Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Así que síganos y no se pierdan, porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de esa misión, de ese propósito que tenemos como jóvenes y cómo la familia en sí aporta y apoya al joven y cómo el joven a través de las formaciones es capaz de ayudar a otros jóvenes para que puedan seguir creciendo en este proceso. Entonces no se vayan, seguimos en el próximo bloque con más de Mundo Joven. Invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Con el pacto de confianza. NGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera de
desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Estamos de vuelta en Mundo Joven y ahora en este segundo bloque vamos a estar hablando del propósito del joven en la actualidad. Entonces, un poco profundizando la formación que el joven cristiano tiene el día de hoy en Juventud con Propósito, vamos a dialogar un poquito acerca de esa misión que tenemos, ya que estamos en el año del laicado. Estábamos hablando de eso, que estamos en el año del laicado. Entonces, cómo nosotros como laicos podemos fomentar ese trabajo en comunidad, porque la idea es trabajar en comunidad, no cada quien por su lado. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas para poder compartir. Si existen espacios para generar jóvenes formadores cristianos, Pepe. Sí, actualmente, primero, adentrar un poco en el contexto, ¿verdad? Sí. Después de estos 2 años de aislamiento que tuvimos de pandemia, hay que resaltar un poco que estos espacios de formación se fueron haciendo en forma virtual. Hay que resaltar eso. Creo que muchos vemos la parte negativa, pero no vemos lo positivo. Sobre todo vemos comunidades que han contactado, inclusive con sacerdotes, formadores desde el extranjero, y en forma virtual hicieron justamente esta formación. Sí, existen actualmente espacios de formación. Y lo que se busca a nivel de lo que es pastoral juvenil es que esa formación se haga en las parroquias, en las capillas, justamente por ese contexto de zona, porque la formación tiene que apuntar a la realidad en donde está el joven en su zona. Excelente. Y esos espacios, vos me decís que se dieron durante la pandemia de forma virtual, ¿verdad? Con videoconferencias. Sí, utilizando justamente estas herramientas que eran desconocidas para nosotros, como el Zoom, el Meet, y primero con las transmisiones en vivo a través de las redes sociales, y bueno, eso fue desarrollándose y actualmente los jóvenes van buscando eso. La pandemia trajo ese beneficio de llegar inclusive a formadores de renombre a nivel internacional, latinoamericano, ¿verdad?, para poder formarse en distintos aspectos de lo que implica nuestra fe. No solamente formación en dinámica, sino también un poco en historia de la iglesia, liturgia. Así mismo. Y esos espacios de formación, ¿cómo ayudan al joven a poder liderar sus grupos? Bueno, hay una famosa frase que dice que un cristiano que no tiene formación es un futuro ateo, ¿verdad? Con mucho respeto a las personas también que no profesan ninguna fe. Lo que en el contexto se dice a través de esta frase es que debemos conocer lo que creemos. Hay también otra frase que dice: no se puede amar algo que no se conoce. Y la fe es justamente un fruto del amor. A partir del amor que tenemos con Dios, de esa relación, nace la fe y justamente ese conocer. Amo, conozco y por supuesto quiero propagar, quiero adentrarme más. Excelente. Y ustedes, Margarita, Hugo, ¿ustedes cómo ven si en su comunidad también hay un espacio de formación para los jóvenes? ¿Los jóvenes están interesados en formarse también en su comunidad? ¿Cómo ven a la juventud dentro de su entorno? Bueno, realmente dentro de nuestra comunidad vemos muy agradablemente que hay un espacio para los jóvenes. Le damos participación especialmente a los jóvenes de la catequesis de confirmación, ¿verdad? Le damos espacio dentro de lo que es la liturgia de las celebraciones eucarísticas, ¿verdad? Participan, hacen las lecturas, incluso hay proyectos de formación de coros juveniles. Y dentro de lo que es nuestra acción pastoral de la gente mayor, ¿verdad?,
También apoyamos lo que son el Pascua Joven, Primavera con Cristo, ¿verdad? Tratando de incentivar, teniendo en cuenta que los jóvenes son la fuerza de la iglesia, ¿verdad? En ellos se centra la energía, ¿verdad? Nosotros si somos experiencia, ellos son energía, entonces unidos podemos empujar la iglesia hacia adelante y hacer que crezca. Así mismo. Y el señor Hugo, usted su experiencia dentro de también un poco de lo que es el coro que están llevando. Hay muchos jóvenes que se están formando dentro del área musical. ¿Cómo ve respecto a ese tema? Bien, lo que en realidad vemos en nuestra comunidad es que hace falta mucho acompañamiento, a pesar de que los jóvenes tengan ese deseo, muchas veces no están encontrando en muchos lugares ese acompañamiento. Entonces es un poquito responsabilidad nuestra el de poder identificar lo que ellos están queriendo y acompañarlos, como decía Margarita, dentro de la experiencia que uno pueda tener. Tenemos la gracia en nuestra comunidad, nuestros sacerdotes acompañan mucho eso. Nos apoyan para que no seamos grupos aislados, sino que trabajar en comunidad, como empezabas diciendo vos. Y dentro de la experiencia mía, por ejemplo, lo que siento es que ese acompañamiento tiene que nacer en la familia. Yo creo que esa es una de las cosas que la cristiandad en general ha perdido y necesitamos volver a tener esas familias que respiren cristiandad, que tengan costumbres cristianas, que hable de Dios. Entonces, un poquito esa es la experiencia mía, lo que tratamos nosotros de también de poner en nuestra comunidad. Excelente. Quería resaltar un poco lo que acabas de decir, el apoyo de la familia, ¿verdad? Porque muchos jóvenes lamentablemente se alejan de la iglesia porque no tienen ese apoyo en sus casas que les motive a salir, porque sabemos que los jóvenes necesitamos, me incluyo todavía en la juventud, ¿verdad? Los jóvenes necesitamos ese empuje, ¿verdad? Esa motivación de andar, seguir haciendo, estás haciendo bien, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos diga constantemente. Hay que hacerle el seguimiento, que tiene entusiasmo, que si nosotros no le acompañamos vuelve a apagarse. O sea, eso en realidad en todo, pero más en los jóvenes. Exactamente, así que muchísimas gracias por esa acotación. Ahora, Lucero, desde tu punto de vista como joven también, de tu experiencia, la pastoral también, ¿cómo vos ves al joven hoy en día en lo que respecta a la formación? En la formación, a mí me gustaría resaltar el hecho de que, de lo que estábamos hablando del acompañamiento familiar, muchas veces esas jornadas de formación requieren una inversión de tiempo bastante generosa, requieren en muchos casos un aporte monetario también, que si no es cubierto por la parroquia tiene que ser cubierto por el grupo juvenil o muchas veces por la misma persona que va a ir a esa formación. Entonces es muy importante, muy lindo cuando la familia te acompaña, porque yo desde los 14 años más o menos que estoy sirviendo en mi comunidad, y me tocó ver casos de chicos que no podían estar en un desierto de sábado a la noche porque no había nadie que le acompañe, porque no iba a tener permiso, porque ¿dónde te vas a ir? Entonces nosotros desde nuestro punto de vista siempre alentamos la formación, porque un joven que sabe muchas veces es un joven que convierte a un adulto. Así. Y también el hecho de que estamos muy expuestos a la información que hay en internet y de repente aprovechar ese espacio en internet para alimentar mi conocimiento sobre mi fe, que lo que uno experimenta como el amor de Dios, eso uno no puede explicarlo con palabras, pero sí fortalecer la fe que uno sigue. Entonces puede sentirse más seguro y mucho más cómodo al hablar de su fe frente a otros en el momento en que le toque defender su fe, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Totalmente.
hay que ser curiosos, ¿verdad? Hay que saber de dónde, por qué hacemos esto, por qué nos vamos a misa, cuál es el sentido, descubrir un poco más nuestra fe y no quedarnos con eso poquito que a veces en la catequesis, porque en la catequesis solamente 1% nomás aprendemos, ¿verdad? En la vida otro por ciento, pero esa investigación que nosotros mismos vamos buscando, también saber acudir a las fuentes, ¿verdad? No en cualquier fuente, ¿verdad? Porque a veces las informaciones vienen de todos lados y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces es importante saber qué fuente estamos consultando y si tenemos alguna duda, recurrir a las personas que están preparadas para sacarnos de esa duda y no confundirnos más, ¿verdad? Excelente. Entonces el año del laicado nos llama un poco a eso, a poder revitalizar nuestra vida cristiana y trabajar como formadores muchas veces en el caso nuestro y para formar a otros, formarnos primero a nosotros para poder formar a los demás. Entonces en el siguiente bloque vamos a profundizar de la importancia que tiene la Pascua y las diferentes actividades que realiza el joven dentro de la iglesia para la vida integral de los demás. Así que no se pierdan, en el próximo bloque vamos a seguir con más de Mundo Joven. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. En mi Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol, brilla en mi Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro.
ilumina más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Seguimos con más de Mundo Joven y en este bloque sí vamos a profundizar lo que es Pascua Joven, pero hay de la experiencia un poco de Pepe, Lucero dentro de lo que es Pascua, qué se hace, porque es importante y cómo la familia debe apoyar ese tipo de actividades. Entonces, Pepe, vos que ya fuiste, ¿cuántos años de formador, Pepe? Bueno, como formador de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, que justamente el año pasado di un paso al costado por proyectos ya personales que tengo, 5 años, y también 5 años escribiendo el itinerario de Pascua Joven. Ah, vos participás entonces en todo lo que es el itinerario que se va a usar en cada Pascua Joven. Sí, se arma un equipo de trabajo en el cual están los escritores, los que redactan, idean los temas. Bueno, entre esos estábamos un equipo en el cual ideamos el itinerario de Pascua, que es el que se utiliza después en las comunidades justamente en esos días. Qué genial que el joven otra vez produzca sus propios materiales para poder vivir esta Pascua, ¿verdad? Sí, ya en el último tramo de mi juventud. Es que la juventud se lleva en el corazón, Así en el mismo. alma, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia como formador, porque es fácil empezar a formarse, a formar a los demás, pero ¿cómo se hace en el camino de perseverar, ¿verdad? Formando a otros jóvenes y manteniendo un testimonio de vida dentro de lo que es el laicado? Y mira, la perseverancia es una de las características básicas y hasta podía decirte es el cimiento de lo que es una fe. Porque una fe sin constancia y sin perseverancia tiende a caer. Vendría a ser una fe de momentos. Una fe, como decía el Papa Francisco, de templos. De sábado a la tarde, o viernes, o cada vez que viene Pascua, o cada vez que viene Navidad. Entonces, ¿qué podríamos decirle a la gente? ¿Qué es Pascua Joven? Bueno, mira, lo que les voy a contar, tanto acá a la familia, a Macarena, los que nos están viendo. Bueno, Pascua Joven nace en la década del 70, movimiento Taizé. El movimiento Taizé es un movimiento monástico. Entonces nace en los 70 como idea de que se pueda vivir esos misterios de la Semana Santa y sobre todo de la resurrección de Cristo, pero desde la óptica del joven. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la década del 70, convulsiones sociales, la revolución juvenil. Y bueno, a partir de 1974, los salesianos, los maristas y los jesuitas agarran esa idea de Pascua Joven y lo comienzan a desarrollar. Y aquí en Paraguay llega a mediados de los 80, era desarrollado así con un puñadito de gente, y su boom tiene en mediados de los 90. Pero hay que aclarar justamente, y es necesario que se entienda que Pascua Joven es algo propio de la iglesia, o sea, es la Pascua de la Iglesia Católica, pero mirado desde la óptica justamente juvenil, que trata temas de la realidad juvenil
que están relacionados justamente a lo que es un poco el norte que nos indica la iglesia cada año. Como este año nos indica el año del laicado, este trienio que empieza después de haber terminado el trienio de la juventud, este año se desarrollan temas de la realidad juvenil, pero que tienen que ver con el laicado. Excelente. Entonces, me gustaría saber un poco la experiencia de Lucero. ¿Cómo la Pascua ayudó a tu vida, desde tu experiencia, a fortalecerte en tu fe? Yo creo principalmente que me ayudó en el sentido de que cuando uno se va en una Pascua joven y hay tantos jóvenes ahí sirviendo, divirtiéndose, es una red de apoyo en el cual uno se puede, como dije, apoyarse, porque cuando uno sirve solo de repente se puede desanimar. Pero si tengo un amigo que me está tirando, dale pues vamos fulanito, entonces es como que te da más fuerza, más energía, más ganas de servir cuando uno está con amigos. También que se salta un poco de las celebraciones convencionales de la iglesia, que de repente a los jóvenes les puede parecer muy pesado, muy largo, muy aburrido, vamos a decirle. Entonces siempre en Pascua Joven es temporada alta de gente que quiere entrar al grupo juvenil, porque demasiado dio gusto, porque quiero bailar, yo quiero aprender a cantar, yo quiero hacer un taller. Entonces recordando un poco también que estoy en presencia de uno de mis formadores, ¿verdad? Que le conozco a uno de los del equipo de formación que redactó ese manual, ¿verdad? Que es un honor estar acá y que ese tipo de actividades realmente reúne jóvenes, y por la pandemia lastimosamente hay un declive de chicos que quieren asistir de la catequesis, pero va en aumento nuevamente, gracias a Dios, y esperamos siempre el apoyo de los padres por sobre todo, porque el grupo juvenil puede poner todo de ellos, pero si los padres no le dan ese apoyo a sus chicos para que ellos asistan, entonces no tiene mucho sentido hacer la Pascua para el grupo juvenil solo. Interesante lo que nos acabas de contar, y también resaltar nuevamente que dentro de la organización de una Pascua Joven es el joven el que organiza desde el comienzo, pero necesita el apoyo de los padres para que toda esa organización se sienta acompañada, fortalecida, y que los demás padres que le mandan a sus hijos sientan esa seguridad que no solamente el joven va a dejarle hacer lo que quiere dentro de esa Pascua, sino que hay adultos acompañando y fiscalizando también un poco que todo marche en orden y como debería ser. Entonces los padres pueden acompañar, no necesariamente dentro de la organización, pero sí en logística, ¿verdad? Un poco así de poder ver lo que se está haciendo, acompañar a las celebraciones litúrgicas y que estén ahí presentes. O sea, con la sola presencia de los padres ahí para los hijos es fundamental, porque eso quiere decir que está en un lugar seguro y que está sintiendo ese acompañamiento de parte de su familia, y que donde está bien. Entonces, aportando lo que dijo Pepe, también lo que dijo la familia, lo que dijiste, Lucero, ¿verdad? De que la Pascua tiene una importancia distinta a la Semana Santa normal en el joven, porque no es lo mismo vivir una Semana Santa, ¿verdad?, dentro de lo que es nuestra tradición en nuestra casa, preparar la chipa, porque se salta esa parte, ¿verdad? Porque desde el jueves uno ya se prepara para irse desde tal hora hasta tal hora a compartir con otros jóvenes lo que es la Semana Santa. Ya no estás más un poco con tu familia, y es un poco esa renuncia en Semana Santa también de uno mismo para estar acompañado de esa comunidad, de tu par, para poder hacer lo que es la Semana Santa desde el lavatorio de los pies, ¿verdad? Sí, de hecho que la Pascua Joven es una preparación que está incluida dentro del cronograma de la parroquia, de las celebraciones propias de la Semana Santa. Entonces es, como dijiste, una forma diferente de ver la Pascua, pero siempre integrada a la tradición cristiana. Así mismo. Entonces podríamos dejar como para cerrar este bloque de que es importante que el joven pueda tener esta experiencia de 1 o 2 años de participar en Pascua y poder empaparse lo que es esta formación distinta, pero que aporta algo fundamental para nuestra vida como cristianos, para que el día de mañana sean los próximos líderes en la comunidad, de poder fortalecer a sí mismo otros grupos juveniles. Entonces, en el último bloque que ya vamos a estar cerrando, les invito a que puedan escribirnos también al WhatsApp
¿verdad? Que puedan enviarnos sus testimonios acerca de cómo viven la Semana Santa normalmente, de cómo hacen como familia, de cómo el joven aportó a su comunidad a través del liderazgo o cómo la Pascua influyó en sus vidas. Así que nos vemos en el siguiente bloque, no se vayan porque venimos con más de Mundo Joven. Arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. La cabeza, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. Seguimos con más de Mundo Joven y en este bloque vamos a ver los desafíos que vive el joven antes y después de la pandemia. Ahora todo lo que fuimos viviendo durante la pandemia y ahora el post, que uno busca recuperar ese ritmo de vida dentro de las actividades de la iglesia. Entonces vamos a ver un poco los desafíos que ustedes sienten que tiene el joven hoy en día para poder sobrepasar con diferentes tipos de actividades. ¿Qué piensan ustedes que son los desafíos del joven hoy? Ufa. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchísimo. Justamente y coincidentemente, ayer tuve una reunión con Decanato, que me había pedido que la acompañe en este inicio de pospandemia, aunque la reunión fue virtual. Y uno de los temas que tratamos en la dinámica en forma virtual fue qué
qué debo hacer en mi presente mirando el futuro. Tenemos un presente en el cual una pandemia desnudó muchos aspectos, no solamente de la familia, sino del joven. Depresión, angustia, ansiedad, sinsentido, tristezas, desesperación. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Y creo que la palabra clave sería reconstruir. Porque si bien esta pandemia desnudó muchas cosas que teníamos, destruyó también muchas cosas. Seguramente se darán cuenta que estamos con menos paciencia, más violentos. Entonces la idea un poco desde las comunidades juveniles reconstruir. Una realidad que viven las comunidades juveniles justamente eso. Perdieron muchos jóvenes, muchas comunidades que eran muy conocidas por su cantidad de jóvenes desaparecieron. Y bueno, es momento de volver a construir sobre el cimiento para poder proyectar a un desafío que es llevarle al joven la buena nueva, porque el desafío siempre va a ser eso, la luz de Cristo en la oscuridad de nuestra sociedad y del mundo que vivimos, y sobre todo esa filosofía de la muerte que estamos pasando actualmente y que lo estamos viendo con esta guerra, con los abortos, con un montón de cosas. La lucha del joven es constante, entonces desde ese punto de vista de reconstrucción sería como una reingeniería, ¿verdad? De lo que tenemos que volver de las cenizas más o menos, porque estábamos un poco no apagados, porque a pesar de la pandemia seguían activos los jóvenes de alguna forma, y gracias a esa perseverancia que muchos jóvenes tuvieron durante la pandemia, hoy hay ese espacio, hoy sigue habiendo ese espacio donde se puede reconstruir, como dice Pepe, con esos pocos jóvenes, porque muchos, se hace la comparación, antes había más jóvenes, ahora ya no hay más tanto, ¿verdad? Pero hay jóvenes, y eso es lo que hay que rescatar y hay que felicitar, que siga habiendo jóvenes perseverantes y con ánimos de seguir construyendo, como decía Pepe, y reconstruyendo una y otra vez esa civilización del amor, mostrando la luz de Cristo, ¿verdad? Y desde el punto de vista familiar, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío en la familia con respecto a cómo el joven debe vivir su fe? Bueno, la verdad es que justamente eso, las ideas que tenemos cada familia, cada hogar es un mundo, como se dice, y no todos están preparados para este mundo, ¿verdad? No todos hemos sido, muchos son los llamados, los elegidos, ¿verdad? Y no todos hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Y ahora mismo en mi comunidad estamos enfocando en la catequesis, por ejemplo, para la familia, ¿verdad? Catequesis familiar. Entonces tiene que nacer de la familia. Si el joven está sediento de Dios, pero las cabezas de familia no le apoyan, es difícil que él tenga ese camino a Jesús, ¿verdad? Entonces ese es un desafío también para nosotros los agentes pastorales, el hecho de hacer llegar a las demás familias. En un caso muy específico te voy a comentar que nosotros tratamos de apoyar mucho la actividad de nuestra hija dentro de lo que es el grupo juvenil, y nos hemos acercado a ver cuál es el problema a veces, y los jóvenes dicen, porque no tengo permiso, mamá no me deja hasta cierta hora, no tengo con quién irme, no quiere. Entonces tratamos de paliar eso, de bueno, un papá responsable, digo, bueno, ¿quiénes tienen ese problema? Entonces nos organizamos, podemos ir a buscarle y ir a llevarle, ¿verdad? También creo que es una forma de invitar al otro padre, ¿verdad? O la otra familia, una forma de catequizar, ¿verdad? Evangelizar también. Siempre hablamos de que tenemos que ser cara de Cristo, ¿verdad? Fuera de lo que es nuestra iglesia, porque hay gente que no ve ese rostro en cualquier parte. Entonces, como agentes pastorales, llevar esa cara de Cristo y apoyar de esa forma a los jóvenes que no tienen ese acompañamiento desde su casa. Entonces es un desafío para la comunidad, no solamente para la familia, porque la comunidad está conformada de las diferentes familias, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo mancomunado para llegar a eso. Totalmente. Entonces los dos desafíos están un poco relacionados, ¿verdad? La reconstrucción y que desde la familia se pueda dar también ese testimonio
¿verdad? De acompañar y motivar a otras familias a que puedan acompañar. Entonces ese sería también cómo superar otra vez ese desafío, ¿verdad? Sí. La reconstrucción, por ejemplo, con Pepe se supera con las formaciones, con la perseverancia, ¿verdad? Formación, perseverancia y sobre todo algo que hay que resaltar, que justamente dijo acá la compañera, que es el apoyo. La comunidad juvenil. ¿Por qué el joven va a Pascua? Porque encuentra ese apoyo. Él da gusto, quiero volver, me sentí bien. Entonces eso. Y las primeras comunidades cristianas eso hacían, el apoyo, la contención y sobre todo, en la medida en que se amen, sabrán que son mis discípulos. Se forman pequeñas familias, pequeñas comunidades otra vez con los jóvenes que se conocen dentro de Pascua, ¿verdad? Así es. Entonces después ya surge la conversación, yo entré en Pascua de tal año, yo entré en Pascua de este año, por ejemplo. Qué lindo sería escuchar, ¿verdad? Después de una pandemia que nos hizo hacernos tan chiquitos, ¿verdad? Como grupo juvenil, como audiencia de Pascua, ¿verdad? Entonces, yo como catequista, eso también, yo como catequista de confirmación ahora, siempre les digo a los padres, tienen que venir sus hijos y si quieren ver qué están haciendo, vengan ustedes con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los catequistas de confirmación no dan ese tiempito de la propaganda para la Pascua joven. No, yo tengo que desarrollar este tema, me vas a esperar. Sí. Y están los jóvenes ahí esperando a que termine la catequesis, después ya se les escapan los chicos. Y es realmente un trabajo comunitario porque dicen, ¿dónde están los jóvenes? Pero cuando los jóvenes se muestran es, espera un momento, ahora no es tu momento. Entonces ese espacio, muchas veces hay gente que te dona alimentos que para la Pascua, el famoso jamón y queso para el sándwich, ¿verdad? El juguito, sí. Las galletitas, el cocido cool, el cocido negro. Entonces, de repente, eso está bien, eso es genial y eso ayuda muchísimo. Pero ¿qué tal si le hablas un poquito del grupo juvenil que está en tu parroquia? ¿Qué tal si le llevas vos? ¿Qué tal si le acompañás? ¿Qué tal si le decís a las 10 de la mañana después de la catequesis ellos se reúnen bajo el techito, por ejemplo? Entonces eso es una gran ayuda, una gran motivación porque se siente vamos a decirle, la afirmación del padre de que eso está bien, ¿sí? Y de que puede sentirse libre de asistir siempre que quiera y que no se va a sentir juzgado. Totalmente. Entonces, resaltando nuevamente ambas afirmaciones, ¿verdad? Que ya encontramos otra vez cómo superar esos desafíos, porque los desafíos van a haber y cada vez van a ser varios, distintos y van a ser superados por el anterior, pero lo importante es que esa base familiar, comunitaria, se siga fortaleciendo unos a otros y como dijiste, Lucero, ¿verdad? Poder que todos los demás movimientos, que toda la iglesia pueda motivar a que se participe, ¿verdad? Así como cuando otros movimientos tienen también sus actividades, poder también nosotros participar. Nosotros tenemos la gracia de tener en nuestra parroquia unos sacerdotes muy valientes en el sentido de que desde que se retomaron las clases, digamos, los encuentros de catequesis, ellos tomaron la decisión de que la catequesis sea familiar, o sea, que ya ningún niño vaya solo. Entonces, cuando a nosotros nos dijo eso nuestro sacerdote, dijimos, acá nadie ya va a venir, ¿verdad? Realmente estábamos así medio asustados porque sabemos cómo se comportan los padres en ese sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, por la gracia de Dios hemos visto una respuesta bastante positiva y eso está haciendo que crezca la comunidad y que se encuentre ese apoyo que están diciendo ellos, ¿verdad? Que los jóvenes también puedan ir, se van más tranquilos, los padres están ahí. Claro que hay muchos que todavía no están en eso, ¿verdad? Pero ahí estamos, hay muy buena receptividad y creo que va a ir creciendo y creo que es muy loable de emular un poco en otros lugares. Entonces, un pequeño mensaje así directo a los que nos están viendo para poder motivarles tanto a los padres como a los jóvenes de participar en lo que es la Pascua cada año. Y el mensaje es básicamente lo que dice el Evangelio. Dejar que el joven experimente ese encuentro personal con Cristo y que en ese encuentro personal él pueda encontrar las respuestas a sus dudas y el día de mañana sea un adulto
un adulto mayor y que también transmita a otros jóvenes esa experiencia de Cristo resucitado. Excelente. Bueno, por mi parte quiero decir que la fe se vive en comunidad. Entonces, nadie se salva solo, y mejor si nos salvamos en familia, en comunidad, porque eso es Pascua, ¿verdad? La fiesta de la vida eterna. Jesús resucitó, venció a la muerte y nos da la esperanza de algo mejor. Entonces, unirse en comunidad, en familia, es lo mejor que uno puede llegar a la forma que puede llegar a conocer mejor a Jesús. Excelente. Entonces, cerrando un poco lo que es la experiencia de este programa tan lindo de hoy, ¿verdad? De cómo el joven puede aportar algo invaluable a su comunidad a partir del apoyo que tiene. Así que nos vemos en un próximo programa de Mundo Joven. Síganos en las redes sociales, síganle también a todos nuestros invitados, acompáñennos en cada edición. Hasta un próximo programa y nos despedimos con una hermosa canción. Caminaba por el mundo triste y solo, y mi vida ni sentido ya tenía. Los amigos no llenaban ese hueco, y el dolor en el alma me embargaba. Un día la rutina se detuvo. Poco a poco fui sintiendo aquí adentro aquel hueco de amor que se llenaba, y mi alma entera se regocijaba. Es por Cristo que estoy aquí, es por el que mi vida ha cambiado, es por Cristo que vale la pena